Rusia llama a reconocer a Israel como Estado terrorista tras ataque a Damasco. El 15 de julio de 2025, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, se pronunció con dureza sobre los ataques aéreos israelíes contra Damasco, cuestionando quiénes son los verdaderos terroristas en el actual conflicto de Oriente Medio. En una entrevista con la agencia estatal de noticias RIA Novosti, afirmó que Occidente, incluido Estados Unidos, había reconocido a las nuevas autoridades sirias como buenas al levantar las sanciones impuestas, pero que las acciones de Israel y el régimen sirio, así como los ataques estadounidenses contra Irán, plantean interrogantes sobre la naturaleza del terrorismo. La declaración de Medvedev se enmarca en la continua retórica de Moscú, que acusa a Occidente de doble moral y de desestabilizar la región. Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos los días 15 y 16 de julio contra objetivos militares en Damasco, incluyendo el edificio del Estado Mayor del Ejército sirio y la zona del Palacio Presidencial. Según las fuerzas de defensa de Israel, los ataques fueron en respuesta a la entrada de tropas sirias en la ciudad de Suweida, de mayoría drusa, para reprimir a grupos armados. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con ataques dolorosos si las fuerzas sirias no abandonaban la región. El Ministerio de Salud sirio informó de un muerto y 18 heridos en los ataques, y la Autoridad de Aviación Civil siria cerró temporalmente el espacio aéreo sobre el sur del país, incluyendo Damasco. Medvedev, al comentar la situación, hizo una pregunta retórica. ¿El actual régimen sirio es bueno o terrorista? Señaló que Occidente levantó las sanciones al gobierno de transición de Siria liderado por Ahmed al-Sharaa, que llegó al poder después del derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024, pero Israel acusa a Damasco de terrorismo debido a acciones contra los drusos. Da miedo imaginarlo, pero ¿y si todos fueran así? Washington bombardeando las instalaciones nucleares de Irán, Tel Aviv intentando eliminar al presidente iraní, atacando Gaza y Siria, y Damasco tratando con su propio pueblo, añadió Medvedev, enfatizando la doble moral de Occidente. El conflicto en Suweida comenzó el 13 de julio, cuando los enfrentamientos entre tribus beduinas y milicias drusas dejaron más de 30 muertos y cerca de 100 heridos. Las tropas sirias entraron en la ciudad para limpiar las formaciones ilegales, lo que provocó protestas drusas y una respuesta de Israel. Los drusos libaneses, a su vez, anunciaron la creación de un ejército de unidad para proteger a sus comunidades, y los drusos israelíes intentaron cruzar la frontera con Siria para apoyar a sus conreligionarios. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 350 personas han muerto en los combates, incluidos 189 soldados y 55 civiles. Rusia revela su postura sobre las acciones militares arbitrarias de Israel en Siria. Estos ataques, que constituyen una grave violación de la soberanía del país y del derecho internacional, merecen la más enérgica condena, denunciaron desde la Cancillería rusa. La Cancillería rusa ha condenado este jueves los ataques israelíes lanzados esta semana contra Siria bajo el pretexto de salvaguardar a la población drusa, afirmando que representan una grave violación de la soberanía siria y del derecho internacional. Desde la sede de la diplomacia rusa recordaron que el agudo agraviamiento de la situación en la República Árabe Siria empezó el pasado 13 de julio en la provincia de Sueida, en el sur del país, donde inicialmente estallaron enfrentamientos entre las milicias de la comunidad drusa y tribus beduinas, después de lo cual fueron enviadas unidades del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior de Siria al centro administrativo de la gobernación. Según el organismo ruso, como resultado de los intensos combates entre las fuerzas gubernamentales sirias y las formaciones armadas locales, perdieron la vida decenas de personas, incluidos civiles, hasta que el 16 de julio se anunció un acuerdo para un alto al fuego. Estos eventos fueron acompañados por intensos ataques aéreos de la Fuerza Aérea Israelí contra el territorio sirio, realizados, según la parte israelí, para proteger a los drusos sirios, se señala. Inaceptable violencia contra civiles.
Los ataques israelíes afectaron a la región sur y a la capital siria, Damasco, donde impactaron contra varias instituciones gubernamentales, incluido el complejo del cuartel general del Ministerio de Defensa sirio y el Palacio Presidencial, causando muertos y heridos. El nuevo giro de violencia en Siria genera una profunda preocupación. La parte rusa percibe con particular alarma la información sobre casos inaceptables de actos de violencia contra civiles. Rusia parte del principio de que las agresiones contra la vida y la seguridad de los civiles son inadmisibles, resaltó el ministerio. Desde Moscú también expresaron la esperanza de que el cumplimiento de los pasos previstos para la desescalación contribuya a reducir la tensión y a estabilizar la situación en la República Árabe Siria. Estamos convencidos de que el camino hacia la solución de esta tarea pasa por el diálogo y el fortalecimiento de la unidad nacional y el respeto de los derechos de todos los representantes y comunidades de la sociedad siria multiétnica, indicaron. Condena de la agresión israelí. La parte rusa haya expresado en repetidas ocasiones su condena de las acciones militares arbitrarias de Israel en Siria. Estos ataques, que representan una grave violación de la soberanía del país y de las normas del derecho internacional, merecen la más enérgica condena, recalcan los diplomáticos rusos. A modo de conclusión, el comunicado recalca que Moscú reafirma su postura consistente a favor de la necesidad de respetar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la República Árabe Siria.